Sean bienvenidos una vez más a este espacio de JG. Ya los extrañaba, somos ya 36 suscriptores. Estamos una vez más aquí subiendo métodos numéricos que nos ayudan en la aproximación de resultados o de raíces. El día de hoy les traigo un método en específico que se llama bisección, que en las carreras de ingeniería lo utilizamos mucho. Es un método por intervalo cerrado, necesariamente tiene que albergar a la raíz los dos límites. Entonces aquí nosotros vamos a acceder a unos apuntes de clase. Este método llamado bisección, consiste en al menos encerrar a la raíz en dos límites, el límite superior y el límite inferior. Nosotros vemos aquí que es una caída exponencial y vemos que aproximadamente la raíz se encuentra entre el valor de 14 y 16, que vendría siendo como un 14 punto y algo o casi los 15. Para eso nosotros vamos a utilizar esta fórmula para ir iterando e ir aproximando nuestro valor a ese cruce horizontal. Nosotros vamos a agarrar un ejemplo de este PDF, que es precisamente esta caída exponencial. Está descrita por esta fórmula que aproxima los valores de la velocidad ante estas condiciones. Yo tengo que para este ejemplo tengo una velocidad, o sea, ya conozco la velocidad, ya conozco este valor que es de 40 metros por segundo. Tengo la masa del paracaidista. Esta es una ecuación de la caída de un paracaidista de forma exponencial. Tengo su masa, cuánto pesa esa persona, y tengo que en un tiempo de 10 segundos. Me pide aquí calcular o encontrar de alguna forma el coeficiente de razonamiento C. Ese coeficiente está aquí dentro del exponencial y está como un cociente, o sea, de forma fraccionaria. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues esta ecuación la tengo que igualar a cero. Para yo igualarla a cero, este valor de la velocidad lo paso restando a la derecha y dejo aquí un cero. Ahora un cero representa una raíz, entonces para eso nosotros lo estamos despejando, para poder ir iterando y de alguna forma aparezca esta función de f de c. Para que nosotros hagamos esas iteraciones, despejamos, igualamos a 0 y ese 0 es igual a f de 0. Entonces, ¿qué es f de c? Y vemos aquí nuestra v ya despejada, está positiva, pasa a negativa, y vemos aquí, para que funcione ese método, la raíz, como lo dije, dice aquí que se aproxima a 14.75. Este método, como es de intervalos cerrados es de que funciona con condiciones iniciales. Si no hay condiciones iniciales no va a funcionar este método. Para que funcione tiene que haber unas condiciones iniciales, que es el límite superior y un límite inferior, y lo que hace es segmentar en mitades e irse aproximando a ese valor e ir comparando el error de aproximación. Esta fórmula es la que vamos a utilizar, que es ir dividiendo en mitades. Es decir, si yo tomo como condiciones iniciales el límite superior 16 y el inferior 14, sumas este más este y lo divides entre 2, y esa es tu nueva aproximación hacia el cruce fronterizo. Para aplicar este método de bisección hay unas condiciones, ¿no? Te dice que si al evaluar xy en la función y al evaluar xr en la función, y si yo las multiplico me da un valor menor a 0, entonces xy se mantiene, xy es igual a xy, y xu toma el nuevo valor de xr, que fue lo que se aproximó anteriormente. Después nosotros evaluamos xu y xr en la función y esos resultados los multiplico. Si son menores a 0, xy ahora cambia a xr y xu se mantiene. Si no es así, si no es menor, o sea, esta condición anterior, si no es menor, entonces va a ser igual, y si es igual, xr es la raíz y termina el cálculo. Esta aproximación es por mitades. Ahora bien, este programa nosotros lo vamos a hacer en MATLAB. Ustedes ya podrían utilizar ese programita que hicimos en MATLAB y traducirlo a otros lenguajes que ustedes quieran. Yo ya lo hice y lo voy a explicar. Aquí yo definí, en este título yo estoy diciendo que mi método se llama bisección. Después digo que voy a limpiar lo que esté en mi command window y voy a limpiar lo que está en mi workspace y voy a cerrar todo lo que tenga abierto. Después yo defino aquí una función simbólica llamada c. ¿Por qué simbólica? Porque vemos que en la ecuación anterior vemos aquí que tenemos todos los valores menos los valores de c, entonces va a quedar como una ecuación representativa en función de c. Eso significa simbólica. Defino un error altísimo. Yo digo que el error en mi condición inicial o en mi primera iteración es 100%. Sustituyo los valores para esa ecuación. Este ejemplo que estamos realizando es para esta ecuación en específico.
Si ustedes tienen otras ecuaciones, pues nada más hagan la correcta interpretación del método que estamos aplicando. El método en sí es XR es igual a XY más XU entre 2. Este es el método en específico. Las ecuaciones como esta pueden cambiar. La lógica del método es la misma. Entonces yo tengo los valores de la gravedad, en este caso es 9.81, la masa de la persona o del paracaidista que va cayendo en función exponencial, tengo su velocidad a la que cae, tengo el tiempo que duró cayendo, que la función con la velocidad ya despejada es a esto, la gravedad por la masa, entre paréntesis 1 menos la exponencial menos c por el tiempo entre la masa, se cierran los paréntesis, entre c menos la velocidad, entre c menos la velocidad. Hay que ver bien que se encierre entre los paréntesis, si no te va a cometer un error. Estas son mis condiciones iniciales. Aquí yo puedo ponerle condiciones iniciales. Si se fijan, la forma de poner comentarios es con el símbolo de %. Estas condiciones iniciales necesariamente tienen que albergar a la raíz. Está entre el 14 y el 16. ¿Por qué no en el 15? Si yo lo escojo de forma superior, nunca voy a llegar a ese cruce fronterizo. Si yo escojo otro valor que se pase, tiene que estar las condiciones iniciales forzosamente albergar ese cruce fronterizo. Calculo o defino una variable anterior. ¿Por qué yo defino una variable anterior? ¿Qué no se supone que se llama XR? Se llama XR, pero la anterior se refiere a un valor anterior aproximado, porque voy a calcular un nuevo valor. Para mi primer valor, pues sumo 14 más 16 y lo divido entre 2. Eso lo va a cargar la variable X anterior o XA. Pregunto, ¿el error es mayor a 0? Es 100%, ¿no? Entonces, como es mayor a 0, está dentro del while, va a preguntar estos if que tenemos acá. F de XY por F de XR es menor a 0, XY se mantiene y XU toma el valor de XR. ¿Cómo yo evalúo XY dentro de la función? Pues aquí en MATLAB lo puedes hacer a través del comando subs. Vas a sustituir en la función f el valor c, el valor de xy. La variable c va a ser sustituida por el valor de xy. Lo multiplico, aquí lo estamos multiplicando, aquí entra en medio, lo multiplico y evalúo xa, que es mi valor xr o el anterior. Y si esta multiplicación es menor a 0, entonces xy va a ser igual a xy, o sea, se mantiene, y xu va a ser igual al valor anterior aproximado, que es igual a XA, y mi nueva raíz es XN, o sea, es mi nuevo dato, o X nueva o X reciente aproximada, va a ser igual a XY más XU entre 2, y sacamos un error porcentual de forma absoluta para que no nos dé negativos y de esta forma aproximar el error a 0. Yo hago aquí una resta, el valor real menos el valor aproximado entre el valor real por 100, mi variable nueva menos la anterior entre mi variable nueva por 100, y me va a dar mi error, para que siga teniendo un valor XA, porque en mi primera iteración XA pues está por fuera del while. Entonces aquí mismo, para que siga teniendo un nuevo valor XA que se va a convertir en el anterior, pues lo igualo a XN. Ahora XA va a tener XN por mi aproximación anterior. Como estoy calculando una nueva aquí arriba, entonces la anterior va a ser esta, y cada vez una nueva y se guarda una anterior. La nueva que acabo de calcular se define como anterior para que en mi siguiente proceso xn tenga mi variable nueva, y digo que la raíz no va a ser xa porque xa es la anterior, va a ser xn, que es la nueva que estoy calculando aquí arriba. Digo, la raíz es xn, el error porcentual, aquí lo podemos poner, el error porcentual es, y disp lo que hace es mostrar en ventana de comando los valores que están dentro del disp, los muestra así. Después digo, si no es f de xy por f de xr menor a 0, entonces va a ser f de xu por f de xr va a ser menor a 0. Ya saben, utilizamos de nuevo el subs. Voy a sustituir en la función, en la variable c, xu. Voy a sustituir en la función, en la variable c, xa, que es mi variable o mi aproximación anterior. Xa es mi aproximación anterior, xu es mi límite superior y xy es mi límite inferior que contienen a esa raíz. Y aquí en esta misma condición, que si se cumple, xy va a tomar el valor de xr y xu se va a mantener. Xu se mantiene, aquí vemos que se mantiene, y xu toma el valor de la x anterior o xr. Se calcula mi nuevo valor, se saca el error lo sacamos de una vez, y vuelvo a decir que ahora mi nueva raíz xn va a ser, para mi siguiente iteración va a ser mi anterior. Aquí vuelvo a mostrar que la raíz es xn y el error porcentual es pp.
entre paréntesis, también aquí lo ponemos y ya lo muestre en mi ventana de comando. Ahora, si hay una tercera condición, aquí dice, si f de xu por f de xr es igual a 0, si lo es, entonces xr es mi raíz, xn es el valor recientemente aproximado. Entonces termina el cálculo. Yo digo aquí, si la evaluación, si yo al sustituir en la función f en la variable c el valor de xu y al multiplicarlo por la sustitución en f de la variable c el valor de mi raíz anterior es igual a 0, entonces la raíz es xn y termina el cálculo. Es decir, si f de xu por f de xr es igual a 0, xn es la raíz y ya termina el cálculo. Ahora bien, nosotros lo vamos a correr, guardamos todo lo que tengamos. Una vez que lo guardamos, le damos aquí en Room o presionamos la tecla F5 y nos va a dar los resultados. Ahora vemos que el último resultado es la raíz. Dice, la raíz es 14.8011 y el error es 0, entonces sí lo hizo el método. Ahora, ¿yo cómo compruebo que esa es la raíz? Bueno, aquí mismo en MATLAB yo voy a jalar esta función. Yo estoy llamando una variable x y voy a decir que x va a ser igual a encontrar el valor de c de esa función. Le doy aquí, ok, ya lo hizo. Y vemos que es 14.8011, lo mismo que obtuvimos en la raíz aproximada por el método. Esto lo que hace solve es encontrar el valor de c a esta función igualada a 0, que esa función en específico es esta. ¿Siempre xu va a ser el superior? Sí. ¿Siempre xy va a ser el inferior? Sí. Ustedes aquí pueden hacer la interpretación que ustedes quieran de esta función. O sea, me refiero que ustedes pueden meter aquí otra función que en particular tengan que aplicar este método. Nada más cambian la función y los valores de los límites. De igual forma, recordándoles que este método es de intervalos cerrados, tiene que tener condiciones iniciales para que funcione. Todos los comentarios que tengan, por favor, déjenmelos ahí abajo, y el método lo voy a subir en mi blog. También les voy a dejar el link de mi blog donde va a estar el programa para que ustedes lo descarguen o lo copien y lo peguen. Y si les gustó el video, pues suscríbanse. Si no, pues también denle like, compártanlo. Y pues vamos a estar más seguido conviviendo con este tipo de métodos y otros programas más que vamos a estar haciendo en MATLAB. Gracias por estarme siguiendo y por ver mis videos. Bien, hasta la próxima.